Hebreos, capítulo 12. Es un texto pues muy conocido, muy predicado. Hebreos, capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también. Quédate con esta palabra porque es la clave del mensaje de hoy. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Aleluya. La meta es esta: puestos los ojos en Jesús. El punto de partida es este: por tanto, nosotros también. Dicen los que entienden de la palabra que cuando un pasaje empieza diciendo por esto, por lo tanto o por lo cual, está enseñando que lo que va a enseñar en el verso presente está apoyado en el pasaje anterior. Es decir, cuando empieza un texto o un pasaje diciendo por esto, por lo tanto o por lo cual, está diciendo que el pasaje anterior nos lleva a una conclusión en el pasaje de ahora. Digamos que es la aplicación práctica de la enseñanza del texto anterior. ¿Y qué ha estado enseñando en el capítulo anterior el autor de Hebreos? Pues sencillamente ha estado enseñando en tiempo de oposición y de problemas. El autor de Hebreos le está escribiendo a un pueblo que está siendo tentado a tirar la toalla y retroceder, porque ser cristiano está conllevando mucha persecución, y hay gente que está abandonando las filas, optando por la comodidad para no buscarse problemas con los enemigos de Dios. Pero es en ese tiempo cuando escribe el autor de Hebreos y dice: un momento, soldados de Dios, nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya, le daré otra oportunidad porque ese texto merece. Nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya, nosotros somos ¿quién? Somos de los que retienen la fe para preservación del alma. Y después de haberles hablado de retener la fe, en el capítulo 11 empieza su enseñanza el autor de Hebreos. Y dice: por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob. ¿Se han dado cuenta? Empieza a enseñar a la iglesia del pueblo hebreo a que hagan un vistazo al pasado. Y les dice: este camino es un camino de fe. Y si no, detente y echa un vistazo a tus antiguos. Echen un vistazo a los patriarcas, a los reyes, a los profetas. ¿Por qué llegaron a donde llegaron? ¿Fue porque no tuvieron problemas? Si algunos de ellos enterraron hijos en su juventud, algunos de ellos vivieron en cuevas, en cavernas, solos, incomprendidos. ¿Por qué fue? ¿Porque no tuvieron defectos? ¿Porque eran perfectos? Si algunos de los héroes de la fe, en Hebreos 11, hay que quitarles muchas cosas que hicieron en su vida para poder meterlos en Hebreos 11, porque si no, no podrían estar. Tiene que omitir las borracheras de Noé, la caída de Sansón y de David, los errores de tantos hombres de Dios. Luego entonces quítate esto de la mente, está diciendo el autor de Hebreos, que los personajes de la Biblia no eran una raza aparte. Eran hombres de carne y hueso como tú y como yo. Aleluya. ¿Sabes que al enemigo le interesa que beatifiquemos a los personajes de la Biblia? Y a veces, sin darnos cuenta, a una manera evangélica, canonizamos a los personajes bíblicos. Y yo creo en canonizar los escritos, pero no en canonizarles a ellos.
¿Por qué? Porque es una estrategia del enemigo el intentar que beatifiquemos a los personajes bíblicos y a los héroes de la fe. ¿Para qué? Para que pienses que a ti Dios no te exige lo mismo. Para que hagas a tu modo y para que yo haga a mi vida un evangelio menos exigente. Y para que piense que Dios no lo puede hacer conmigo. Bueno, pues enseña la luz de la palabra y dice, no, miren atrás, miren a los antiguos. ¿Por qué llegaron? No fue porque no tuvieron errores, que los tuvieron. No fue porque sus vidas fueran perfectas, no. Es porque tuvieron fe. Aleluya. Entonces empieza a hacer una partida desde el primer héroe de la fe. El primero que dio su vida por su fe y dice, por la fe Abel. Y en un orden cronológico empieza a enseñarte las vidas de los hombres de Dios desde antes a después. Y empieza con el primero. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y dice la Biblia que aún muertos sus ofrendas hablaban por él. Y por la fe Noé fue advertido de cosas que no se veían. Y por eso se atrevió a hacer lo que nadie hacía. Aleluya. Porque Dios le había hablado lo que no había hablado con otros. Eso es una característica de los que oyen secretos de Dios. A veces hacen cosas incomprendidas. El que oye la voz de Dios, el que ve lo que Dios está viendo, el que está sintonizado a la mente y al corazón de Dios, muchas veces hace arcas para lluvias que todavía no se han visto. Aleluya. Pero gloria a Dios por los hombres que se atreven a adelantarse a la opinión pública y hacer lo que Dios les dice cuando Dios se los dice. Aleluya. Porque por lo que hoy te están criticando, mañana te darán gracias. Y por la fe Noé fue obediente. ¿Para qué? Para hacer un arca por una lluvia que todavía no se había visto. Y por la fe Enoc caminó con Dios. Este es uno de los que más envidia me dan. Porque no se detiene en decir ninguna hazaña específica de él, pero en una palabra, en una frase, resume lo envidiable que era Enoc. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que dos no andan juntos si no están de acuerdo. Si no hay un acuerdo en la mente, en los sentimientos y en lo que cada uno persigue y en lo que cada uno siente, dos no pueden andar juntos. Pues mira lo que dice. Caminó Enoc con Dios. Está diciendo, Dios y Enoc estuvieron constantemente en acuerdo. Aleluya. Y Dios disfrutaba tanto con él que un día se lo llevó a dar un paseo y dijo, ya no lo comparto más con nadie, me lo llevo. Y caminó con Dios y se lo llevó Dios. Porque el que camina con el mundo se lo lleva. El que camina con el vicio se lo lleva. El que camina con la valentía se lo lleva. Pero el que camina con Dios, es Dios el que se lo lleva. Con Dios caminó Enoc y desapareció porque Dios se lo llevó. Y se han dado cuenta, continúa de antes a después con distintos personajes. ¿Por qué? Porque la carrera de la fe es una carrera tan larga que ningún hombre podía terminarla. Sino que se necesitaba ¿el qué? Una carrera de relevos. Donde uno hiciese su parte de la carrera y le dejara el testigo el siguiente. Porque tengo que decir algo en este día. A todos los que se han atrevido a emprender el camino de la vida cristiana. La vida cristiana, obedecer a Dios no son 100 metros lisos. Es una maratón de resistencia. Aleluya, no es como empiezas. Es como continúas y cómo terminas. Esto es una carrera de perseverancia, donde muchos hombres de Dios corrieron cada uno su parte de la carrera. De modo que el autor de Hebreos nos lleva a esta carrera de la fe y dice, por la fe Abel hizo su parte, por la fe Enoc, por la fe Noé. Y aquí entra en un proceso donde entran las generaciones de hombres de Dios. Y dice, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob. Y empieza a hablar de una cadena genética de hombres de Dios donde se atreven a pasar la evolución y el crecimiento de lo que es ser el objeto de la fe de otro a ser un promotor de tu propia fe. Ejemplo, dice la Biblia, por la fe Abraham siendo probado ofreció a Isaac. Aquí la fe de quién es, del padre o del hijo. Aquí el hijo está teniendo sometimiento, pero la fe es de Abraham. Por la fe Abraham ofrece a Isaac. Pero es que el siguiente texto dice, por la fe Isaac. ¿Se dan cuenta? No se conformó con ser objeto de la fe de su padre, cogió el testigo y siguió corriendo.
Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Otra vez, ahora es Isaac el promotor de fe y Jacob y Esaú son sus objetos de fe. Pero es que el siguiente texto dice por la fe Jacob. Aleluya, no se conformaban, no se acomodaban a vivir siempre respaldado y movido por la fe de otro. Ellos cogían su parte del testigo y decían, ahora me toca a mí. Por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Y otra dice, por la fe José al morir dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe uno cuando nace y por la fe otro cuando muere, porque nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde. Todavía estás a tiempo de atreverte a ser un hombre y una mujer de fe. Todavía puedes tomar decisiones de fe y entrar en esta carrera. Aleluya. El testigo continúa, la carrera continúa. De un hombre Dios ha levantado una familia y de esa familia ha levantado una nación. Y esa nación, como hablábamos el día de ayer, ha sido tan bendecida que se ha convertido en un blanco de la mirada de Satanás. En una visión de alcance histórico y escatológico, Apocalipsis capítulo 12, el apóstol Juan ve a Israel como una mujer y ve a Satanás como un dragón que la está mirando, esperando a que el niño nazca. Todos sabemos quién es ese niño. Esperando que nazca para devorarlo. De modo que, ¿qué le ha traído a perseguir a esa mujer? Los dolores de parto. Había muchas naciones en el mundo, pero ninguna tenía los dolores de parto. Que decían, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esos eran los dolores de parto, las voces de los profetas que se oían diciendo el Mesías viene. Donde un Adán ha caído, otro Adán va a vencer. Se va a levantar otro nuevo linaje creado según Dios. Esos dolores de parto han atraído al dragón en contra de la mujer para destruirla. Y a través de toda la historia vemos el récord que ha sido el país más envidiado, el país más perseguido. ¿Por qué? Porque Satanás tenía pánico mortal de lo que Dios tenía preparado a través de su pueblo. Aleluya, porque iban a hacer el que le iba a pisotear la cabeza en la cruz del Calvario. De modo que encontramos un pueblo perseguido que tiene una bandera, tiene un legado. El legado dice, el justo por su fe vivirá. Santo es Dios. El justo por su fe vivirá. Pero dense cuenta que en el Antiguo Testamento solo aparece 2 veces la palabra fe. Cuando el profeta dice, has faltado a la fe. Y cuando el otro profeta dice, el justo por su fe vivirá. Pero ahora escribe el autor de Hebreos, con tal revelación de Dios, que encuentra la fe de Noé, la fe de Enoc, la fe de Moisés, la fe de Jacob, la fe de David. Y dice, tiempo me faltaría para hablar de Sansón, de Barak, de Jefté, de Gedeón y de los profetas que por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Este es el estilo de la gente de fe. Es flotar donde otro se hunde. Es avanzar donde otro se estanca. Es prosperar donde otro se hunde. ¿Por qué? Porque tú andas en una conexión superior al Dios eterno y todopoderoso a través de la fe. Un predicador dijo, la fe es el cordón umbilical a través del cual el Padre te alimenta. La fe sigue funcionando. Aleluya, yo creo que la fe sigue funcionando. El lenguaje de fe sigue funcionando, las oraciones de fe siguen funcionando, los actos de fe y una vida de fe sigue funcionando. Por la fe alcanzaron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, pero ahora vamos a la otra parte de los héroes de la fe. Por ese mismo legado de fe, hermanos, otros fueron muertos a filo de espada, fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron aserrados. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Y dice, pobres, angustiados y maltratados. Pero ahora dice una palabra que a mí acaba conmigo. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, Dios no les dejó estar más tiempo en la tierra porque el mundo no se los merecía. Aleluya. Hay personas que por mucho que oremos, el mundo no se los merece. Y Dios dice, el mundo no se los merece, el mundo no era digno de ellos. Pero dice el autor de Hebreos, y aunque ellos murieron sin alcanzar lo prometido, alcanzaron buen testimonio.
La mayor hazaña de fe no es resucitar a un muerto. No es dar la vista a un ciego. No es tapar la boca de un león. Dice, alcanzaron buen testimonio. La carrera de la fe ha ido continuando. Han alcanzado buen testimonio. Y Satanás ha querido destruir el legado de fe, pero se ha encontrado con algo que le frustra, que acaba con él. Es que justamente antes de morir, cada padre ha dejado el legado de la fe sobre su hijo. Ese hijo a su vez ha sido padre y ha dejado el legado de la fe sobre su hijo. Y una generación antes de morir ha dejado el legado y el testigo de la fe sobre otra y ha corrido su parte de la carrera. Hasta que gócense conmigo. El diablo no ha podido evitar que una madrugada en Belén aparezca una hueste de ángeles que rompe con la monotonía y dice, tranquilos pastores de Belén, os traigo nuevas de gran gozo. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Y este quién es? Un héroe de la fe, no. Este es el autor y consumador de la fe. Esta es la gran diferencia. Él no entró en la lista de los héroes de la fe. No, porque los héroes de la fe no merecían tener el nombre de Jesús dentro de los héroes de la fe. Por muchas razones. Porque mira, de muchos de ellos hubo muchas cosas que omitir. De Sansón no se pudieron poner sus malos momentos porque afearía Hebreos 11. Abraham no aparece mintiendo, aunque mintió, porque afearía el capítulo de Hebreos 11. David no aparece matando y adulterando. ¿Por qué? Porque empañaría Hebreos 11. El autor de Hebreos hace así, quita todas sus sombras y los muestra en sus mejores momentos. Y por la fe David, y por la fe Sansón, y por la fe Noé, y por la fe Abraham. Pero hay uno del que no hay nada que omitir. Hay uno del que no hay nada que ensombrecer. Al contrario, después de haber relatado sobre él, dice Juan, si tuviese que escribir todo lo bueno que he visto de él, en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Se acabaría la tinta, se acabarían las páginas, no habría librería, no habría lugar para retener los libros que escribiesen todo lo bueno de Jesús. Por eso él no merecía entrar en la lista de los héroes de la fe, porque él era el que estaba pasando lista. Aleluya, aleluya. Él no merecía entrar en la lista de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque ellos andaban en el camino, pero él era el camino. Aleluya. Él no merecía entrar en la lista de los héroes de la fe porque ellos creyeron a la verdad, pero Jesús es la verdad. Santo es el nombre del Señor, porque ellos corrieron hacia Jesús. Ese es el porqué de todos los héroes de la fe, de la muerte de todos los mártires de la fe. Todo iba concentrado al pesebre, al Calvario y al Pentecostés. Una vez que ha nacido el Maestro, ha muerto y ha resucitado, coge a sus 12 y les entrega el legado de la fe a ellos. Ahora el depósito del legado de la fe pasa de ser Israel a ser la iglesia de Jesucristo. Ha recibido el legado de la fe y ahora ya no es el legado de la fe hacia Jesús, hacia la cruz, sino desde la cruz. Esa es la diferencia de tu caminar y el de ellos. Los personajes del Antiguo Testamento caminaron hacia la cruz. Tú caminas desde la cruz. ¿Cuál es la diferencia? Pues sencillamente Abraham no pudo decir en el nombre de Jesús. Y no sé si esto te produce algo en el corazón. Isaías no pudo orar en el nombre de Jesús. Ellos no pudieron ir a la presencia de Dios y decirle Padre. Le llamaban Adonai, Adón, Señor, Dueño. Pero el privilegio que ellos no tuvieron lo han recibido, el actual depósito del legado de la fe. Ahora ya no caminas hacia la cruz, ahora caminas desde la cruz. Santo es el nombre del Señor. Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice, no puedes, imposible, no puedes ver mi gloria. La petición que le ha sido negada a Moisés, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, no, porque morirías. Ahora dice Pablo, porque Dios, escucha esto, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta la envergadura de las palabras que está diciendo Pablo? Está diciendo la petición que le fue negada a Moisés, quiero ver tu gloria, y Dios dice, me vas a ver las espaldas, porque mi gloria no la puedes ver, no saldrías vivo.
Ahora Pablo escribe a la iglesia y dice: Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y él viene y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Empieza la nueva fase de la carrera, ahora es desde la cruz. Y yo digo algo: si Satanás no pudo destruir el legado de la fe antes que el autor de la fe naciera, ¿cómo va a poder destruirlo una vez que los apóstoles han tomado el legado de la fe y el maestro les ha dicho: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? La carrera desde la cruz empieza. Otra vez Satanás se levanta contra la iglesia, se levanta la religión de su tiempo y la política de su tiempo. Quieren acabar con la iglesia, quieren destruirla, quieren deshacerla. Pero hermanos, quedó demostrado que por más que les perseguían, no dejaban de buscar a Dios. Quedó registrado que cuanto más les golpeaban, más cristianos eran. Cuanto más perseguían a la iglesia más se multiplicaba. Porque si no pudo detener en la carrera hacia la cruz, ¿cómo iba a detener la carrera desde la cruz? Imposible, hermanos, jamás. Le era imposible a Satanás. De modo que los primeros cristianos, hermanos, todos dieron su vida por su fe. Aleluya, yo sé que lo saben, pero déjeme que se lo recuerde. De 12 apóstoles, solamente uno murió de muerte natural. Solamente Juan murió de viejo. Todos los demás, los otros 11, dieron su vida por su fe. Todos los demás murieron por lo que creían. Todos los demás murieron por lo que predicaban. Todos los demás murieron por aquello que vivían. Santo es el nombre del Señor. Todos con muertes crueles, con muertes horrendas. Dieron su vida por su fe, pero ¿saben qué? Tomaban el testigo y antes de morir se lo dejaban a otro cristiano en las manos. La carrera seguía. El legado que estuvo en manos de Abel, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, continuaba y continuaba. Reyes, patriarcas, profetas, apóstoles. De los apóstoles ha ido a la mano de los discípulos de los apóstoles. La segunda generación de cristianos han tomado el legado de la fe y de igual manera a los cristianos de primero y segundo siglo también les ha costado su vida ser cristianos. Han pagado la cristiandad con la muerte por el legado de la fe que han cogido. Pero hermanos, la carrera continúa. Y Satanás frustrado se da cuenta de algo: que no puede hacer nada persiguiéndoles. No puede hacer nada persiguiéndoles, maltratándoles. Les clavan en las cruces y no niegan a Dios. Crucifican a Pedro y dice: sí, pero pido una cosa. Ellos dicen: va a pedir piedad, va a pedir misericordia, va a pedir algún tipo de fármaco que le alivie el dolor. Él dice: pido que me crucifiquen boca abajo porque no merezco morir como mi Señor. Les meten a las hogueras y la historia confirma que recibían el fuego cantando alabanzas. Uno de los discípulos, testimonio contado no por cristianos, sino por inconversos romanos. ¿Me dejan que se lo cuente? Uno de los primeros cristianos de las primeras generaciones fue quemado en la hoguera y todos los que estaban alrededor empezaron a volverse locos. ¿Por qué? Porque todos dijeron: ¿soy yo? No, a mí también me pasa. ¿Y a ti? ¿Soy yo solo? ¿Qué pasa? Todos creían que era sensación suya, pero al final todos se dieron cuenta que se habían dado cuenta todos. Era una realidad. ¿El qué? Que después de ser quemado en la hoguera no olía a carne quemada. Desprendió un olor a incienso. Mientras tanto el enemigo, dándose cuenta que no podía hacer nada. Los soldados romanos quedaban traumatizados porque habían visto morir a muchos criminales en la arena, comidos por los leones. Y ellos se acordaban que antes de morir la mirada de todos los condenados a muerte era la misma: asesinos, pederastas, rebeldes, ladrones. Todos tenían la misma cara de miedo cuando los leones venían a comérselos, pero se encontraron con una estirpe diferente.
Ellos miraron los ojos de los cristianos y aún soldados romanos se convirtieron porque podían testificar diciéndoles: miremos a los ojos antes de morir. Y en sus ojos no había miedo, no había temor. Más aún, nos miraban a nosotros y nos miraban sin odio. Muchos de los cristianos, antes de dar su vida, lo que hacían era testificar a los soldados verdugos romanos que les iban a quitar la vida. Entonces Satanás se ha dado cuenta de algo: persiguiéndoles en las hogueras, en las cruces, en los leones, no puede. Entonces dice: voy a hacer algo, me voy a infiltrar. Voy a intentar meterme dentro, en la edificación. Aleluya. Es entonces cuando en el siglo IV la falsa conversión del emperador Constantino. El emperador Constantino dice que ha tenido un sueño. Dice que ha visto en las cruzadas de sus ejércitos una cruz, una bandera azul con una cruz y una voz que le ha dicho: con esta cruz vencerás. Entonces Constantino dice: Roma va a ser oficialmente cristiana. Lo que hace es un empaste, una mezcla, un sincretismo entre la política y el evangelio, y nace aquel monstruo llamado Iglesia Católica. Todas las prácticas de Babilonia se infiltran. Todas las prácticas que a su vez Roma había bebido de Babilonia, de los sacerdotes babilónicos, deportados y exiliados en la caída de Babilonia, han ido a Italia, han ido a Roma. Y los satanistas babilónicos han contaminado a Roma con sus prácticas. El besar el anillo del Papa ya se hacía antes con el anillo de Semíramis, la primera sacerdotisa satánica de la historia. El rociamiento con agua bendita ya lo hacía Semíramis y lo adquirió Roma. Las absoluciones, el culto madre-hijo, tantas y tantas cosas que provienen de Babilonia, Roma las ha adquirido ya en su imperio. Pues ahora Constantino hace una mezcla entre el evangelio y toda esa asquerosidad pagana. Nace la Iglesia Católica y parece que ha tomado el control. Parece que Satanás dice: si no puedo destruir el legado de la fe, voy a falsificarlo. Y se empiezan a cometer crímenes en nombre de Dios, corrupciones en nombre de Dios, hombres enriqueciéndose de la necesidad del pueblo en nombre de Dios. Y el nombre de Dios empieza a ser blasfemado a través de toda la tierra. Tú pregúntale al vecino nativo español, ateo, rebelde al evangelio, uno de los motivos de su rebeldía, ¿cuál es? Siempre te hablarán de la Iglesia Católica, de sus crímenes, de sus abusos, de sus riquezas. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia satánica. Desde el principio ha tenido más éxito imitando que contradiciendo. Ese ha sido uno de los éxitos del enemigo. Lo que verdaderamente mancha no es un detractor, es un mal representante. Y lo que ha manchado el nombre de Dios a través de la historia, lo que ha empañado la belleza de este nombre, no han sido los que lo blasfeman, han sido los que lo representan mal, con vidas dobles, con vidas pecaminosas, con vidas desordenadas, con vidas de cualquier manera. Los malos representantes de este evangelio son los que han hecho verdadero daño al nombre de Dios y al nombre de su evangelio. Hermanos, Satanás parece que tiene un imperio montado que nadie le puede quitar. Parece ser que todo le está saliendo bien, pero acompáñenme a un salto en la historia. El legado que ha estado en las manos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas y de los patriarcas. En el año allá por el siglo XIV, siglo XV, en la aldea de Eisleben, Alemania, la familia Lutero ha tenido un niño al que llaman Martín. Se levanta un niño llamado Martín Lutero. Este niño tiene un encuentro con la Biblia cuando se ha hecho un hombre, y ese encuentro con la Biblia ha trastocado todos sus principios católicos. Ese encuentro con las verdades bíblicas ha estallado y ha dinamitado todas las mentiras de la Iglesia Católica, y él se ha levantado en contra de la propia Roma y ha dicho: si Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿por qué necesitamos vírgenes? ¿Por qué necesitamos intercesión de difuntos? No me lo creo. La Biblia dice que solo hay un nombre en el que poder ser salvos, que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Martín Lutero se ha levantado y ha habido un texto que ha quebrantado su mente y su corazón y ha cambiado su vida de monje y su vida de fraile en la vida de un siervo de Dios. El texto dice: el justo por su fe vivirá. La palabra que salió de la boca de Habacuc parece que se había perdido en el aire, pero como la palabra de Dios no envejece, la palabra de Dios es inmortal, se ha quedado en los aires hasta que ha habido un corazón fértil que la ha abrazado. Este Martín Lutero la ha abrazado y ha empezado a esparcir la semilla y ha dicho: no es por obras, es por la sangre de Jesús, es por la sangre de Jesucristo. Roma se ha levantado contra él
Y ya le he dicho imposible. Es la Biblia la que me convence. Cuando el diablo se ha querido dar cuenta, el legado de la fe ha corrido con tal efectividad, hermanos, que lo que ha empezado con uno en Alemania ha saltado a Suiza, ha saltado a Inglaterra, aleluya, ha saltado a América, ha saltado a Asia. Se ha extendido la iglesia de Jesucristo por todo pueblo, ciudad, tribu, lengua y nación. El mundo está siendo evangelizado, el mundo está siendo predicado, el legado de la fe sigue caminando. Pero en medio de todo eso, hermanos, hay un punto que me entristece. ¿Qué es lo que te entristece, Emilio? Pues que en medio de todo esto, el pequeño punto es que el evangelio ha salido por toda nación. Desde Alemania ha corrido a todo el mundo. Año 1500, 1600, 1700, 1800. Se levanta la iglesia bautista en España. España está siendo llena del evangelio. Pero había un pueblo al que nadie le predicaba. Había un pueblo en el que nadie se metía en sus medios para decirle Dios te ama. Un pueblo errante, sin país, sin nacionalidad. Un pueblo solitario. Un pueblo tomado por el vicio. Honorable en algunas cosas, pero deplorable en otras. Con un corazón lleno de venganza, enfrentamientos, ruinas, prácticas ocultistas, llenos de supersticiones, solitarios. Son el peligro cuando llegan. Cuando llegan a los pueblos, todo el mundo vigila sus pertenencias para que no se las roben. Cuando llegan a los pueblos, todo el mundo espera que las autoridades los saquen de la ciudad. Les han quitado su idioma, les han quitado sus ropajes, les han quitado sus costumbres. Según ellos, no hacen nada bueno por su pueblo, no hacen nada bueno por los países, no hacen nada bueno. Mientras tanto, la propia iglesia se mantiene impasible ante la necesidad de este pueblo, porque produce tanta incógnita que no hay misionero que se atreva a meterse en sus medios. Hermanos, se levanta un hombre llamado Jorge Borrow a mediados del siglo XIX, año 1850. Jorge Borrow dice: yo me atrevo a meterme en los poblados de este pueblo. Empieza a predicar. Gitanos de Inglaterra, de Suiza, de Italia, pero se encuentra un país duro, es España. Allá por el 1850 Jorge Borrow se empieza a meter por los asentamientos gitanos con el legado de la fe en sus manos, porque quiere ser promotor de fe para otros. Quiere correr su parte de la carrera y entregar el testigo a este pueblo, pero se mete en un poblado y no reciben el evangelio. Se mete en otro poblado y no reciben el evangelio. Está recorriendo España en el norte y en el sur, pero no reciben el evangelio. Algunos le amenazan con no volver a predicar. Cuando ha dado todo el recorrido no ha cosechado ni un alma. Pero Jorge Borrow, cuando está saliendo de España, en vez de salir lleno de frustración y lleno de tristeza, queda registrado que Jorge Borrow ha sido tomado por el Espíritu Santo y ha lanzado una profecía y dice: Dios no lo ha hecho a través de mí, no he podido alcanzar al pueblo gitano. Y profetiza y dice: pero dentro de 100 años Dios levantará un misionero que alcanzará a este pueblo para Jesucristo, y entre el pueblo gitano habrá un avivamiento y conocerán el poder del evangelio. Esta profecía ha sido soltada y Jorge Borrow ha vuelto a Inglaterra. Esto se ha dicho en 1850, pues acompáñenme a la historia. Año 1950, en Francia se levanta un joven llamado Clement Le Cossec. Este joven Clement Le Cossec tiene una llama ardiendo en el pecho. Él ve que todos los pueblos están siendo predicados, pero hay un pueblo al que nadie le predica. Le Cossec se pone de rodillas y dice: Dios, cuenta conmigo para salvar al pueblo gitano. Cuenta conmigo para predicar las buenas nuevas de salvación. Este joven ha sido
sumergido en el amor de Dios por este pueblo tan enigmático y se ha metido en las caravanas con ellos. Se ha metido en los poblados con ellos. Una familia se convierte, otra familia se convierte, otra familia se convierte. Gitanos en Francia, gitanos en Asia, gitanos en la India, gitanos en Bélgica siendo salvos, fotos de todos los países del mundo, de gitanos que han sido cosechados a través de la labor de Clement Lecosec como misionero. Pero había un país al que todavía no llegaba. Estamos en los años 60 y todavía no llega el legado de la fe. Pero acompáñenme, porque todo promotor de fe tiene sus objetos de fe, y todo valiente de Dios coge el legado y corre su parte de la carrera para entregárselo a una próxima generación. Bueno, pues año 1965, en las vendimias de Francia, Lecosec está predicando y hay 5 valientes que toman el legado de la fe. Se llaman Emiliano, Castro, Jaime, Lari, Marido, Joselito. Han tomado el legado de la fe desde Francia. Ellos cuentan su testimonio, cómo no llegaban a entender muy bien lo que se decía. En ocasiones iban a los cultos en francés y no entendían la mayor parte del culto, pero es que ellos sienten que la verdad está siendo predicada y el poder del Espíritu Santo les está convenciendo y les está diciendo: tienes que ser salvo, tienes que cambiar, tienes que obedecer a Dios. Hermanos, año 1966, han bajado por Balaguer, han bajado por Bilbao y ellos han tomado su parte de la carrera y no se han conformado con ser objetos de la fe de otro. Ellos han tomado el testigo y han dicho: vamos a llevar el evangelio, el legado de la fe a los gitanos en España. Vamos a decirle a nuestra familia que hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la salvación. Primera reunión en Balaguer. El hermano Jaime Díaz reúne a toda su familia y él no sabe qué tiene que decirles porque apenas sabe el evangelio, se acaba de convertir. Pero el Espíritu Santo le dice: tú diles lo que has vivido. Jaime Díaz reúne a toda su familia y mientras les está diciendo la experiencia que ha tenido, como pasó en la casa de Cornelio, mientras habla, sale uno bautizado en el Espíritu Santo, no sabe por qué. Sale otro bautizado en el Espíritu Santo, no sabe por qué. Sale otro bautizado, todos han terminado bautizados en el Espíritu Santo, no han sabido por qué. Y se ha levantado una obra. Han entrado por Balaguer, han entrado por Santander, han entrado por Santonia, por Valladolid. Han empezado a bajar más hacia el sur, más hacia el este, más hacia el oeste. Y hermanos, llegan sin teología, pero no sabemos qué ocurre. Que donde llegan ocurren cosas poderosas, ocurren cosas gloriosas. Asambleas de Dios le dice a Lecosec: no entendemos lo que estás haciendo, estás ordenando ministerios neófitos, recién convertidos, sin capacitación. Lecosec se dirige a Asambleas de Dios y dice: no tienen capacitación académica, pero yo soy testigo de que tienen el llamado de Dios. Dios les ha ungido, Dios les ha llenado de su poder. Como esto es una carrera de relevos, los 5 primeros también han dejado el testigo en una siguiente generación. Se llaman Pelele, Selín, Nene, Paquito, Vallejo, Pillayo. El hermano Pelele llega a Aranda de Duero y mientras está predicando al lado de una hoguera, el pueblo arandino escucha con atención y hay un joven que se ríe y le da en el codo al otro y se ríe de esta predicación. ¿Qué dicen estos locos cristianos? Aleluyas. Este joven delgado, alto, se ríe del mensaje que oye en Pelele, pero se va a dormir, no sabe qué le ocurre. Cuando abre los ojos tiene a toda su familia alrededor en la habitación, con las manos en la cabeza. Él pregunta: ¿qué pasa? Dicen que mientras dormías estaba llorando y hablando idiomas raros como ese gitano que ha venido a predicar. Ese joven se llamaba Tomás Pelón el profeta. El legado de la fe sigue caminando. Ha bajado por Madrid
El legado de la fe ha seguido caminando en los hombres de Dios. Se ha levantado un hombre llamado Castro, se ha levantado un hombre llamado Santos, aleluya, se han levantado los ancianos de Dios. Ha llegado el evangelio por toda España, hasta que hoy, año 2017, podemos tomar el legado de la fe y decir lo que dijo el autor de Hebreos. Estas tres palabras son el legado de la fe y el corazón del mensaje, las que te dije al principio. Empezó con Abraham, Isaac, Jacob, los reyes, los patriarcas, los apóstoles, Lecosec, Emiliano, Santos, y hoy decimos Hebreos 12:1. Por lo tanto, nosotros también. Por lo tanto, nosotros también. Mala noticia para el infierno. El legado de la fe ha llegado hasta Barcelona, ha llegado a Plaza España. Nosotros también. Nosotros también. Y esto no es una emoción, es una responsabilidad. Porque lo que te he venido a decir es que el legado que estuvo en manos de ellos ahora está en las tuyas. La carrera de relevos ha llegado hasta ti. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Nos seguiremos amparando en glorias antiguas. Nos vamos a acomodar en la fe de los demás, viviendo de nuestra historia. O vamos a coger el testigo y vamos a decir: Señor, si buscas un imperfecto, si buscas a alguien con defectos, si buscas a alguien con errores, aquí lo tienes. Quiero coger el testigo y quiero correr mi parte de la carrera. Quiero correr mi parte de la carrera. No quiero ser un espectador. Lo que está haciendo el autor de Hebreos cuando dice por tanto nosotros también, es coger al que lee y meterlo dentro de la Biblia, diciéndote: no huyas, tú eres parte de este libro también. Aleluya. Ningún libro puede coger al lector y meterlo dentro del argumento del libro. Solamente en una película que se llamaba La historia interminable, el niño que leía, Bastian, estaba leyendo y cuando se quería dar cuenta estaba dentro de la realidad del libro. Pero yo tengo que decir algo: antes que la historia interminable había un libro que coge al que lo está leyendo y le introduce en la realidad de lo que está leyendo. Hermanos, la Biblia no son datos, la Biblia es vida, la Biblia es poder, la palabra de Dios es dinamita. ¡Santo! Para vivir la realidad de lo que estoy leyendo aquí. De aquí nacen mis sueños en Dios. No es por la pretenciosidad de que mañana se diga que hubo un joven que hizo grandes cosas en Dios. No, es porque miro en la Biblia y me es imposible encontrar un Dios que no hace maravillas, que no derrama gloria, que no derrama fuego. Ese no es el Dios de la Biblia. Yo cuando miro la Biblia veo un Dios que coge gente imperfecta y la convierte en gente poderosa. Coge carpinteros, pescadores y los convierte en apóstoles. Coge fariseos y los convierte en heraldos del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que puede hacer mi Dios. Vuelvo al principio. El autor de Hebreos está diciendo: mirar a los antiguos. Si ellos llegaron a donde llegaron es porque tuvieron fe. Iglesia Plaza España, Iglesia de Dios, hombres y mujeres de Dios, es la hora de tomar el legado de la fe y levantarse y decir: Señor, para lo que quieras hacer en este barrio. Gracias por los 5 que están de acuerdo. Dios, para lo que quieras hacer en este barrio. Aquí hay una iglesia valiente que quiere tomar el legado de la fe. Yo quiero correr mi parte de la carrera.
Ellos corrían hacia la primera venida de Jesús. Nosotros corremos hacia el arrebatamiento, donde le veremos a Él cara a cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a detener o vas a correr? Nosotros también despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corre, 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 corre. Corre tu parte de la carrera, porque Dios está contando contigo. Vamos a llevarle a esta ciudad el mensaje de salvación. Vamos a llevar a nuestros hogares el legado de la fe. Vamos a poner en manos de nuestros hijos el legado de la fe, para que de ti aprendan a ser un hombre de Dios, para que de ti aprendan a ser una mujer de Dios, para que le busquen con todo el corazón. El legado de la fe está sobre ti. Los que quieran coger ese testigo y seguir corriendo, le den un minuto de aplauso al Señor, por favor. Y mientras le aplaudes, adórale. Adelante, adelante. Suena la música. Hazlo con todo el corazón. Con ese aplauso le estás diciendo: Señor, te creo. Creo a tu palabra. Creo a los dichos de tu boca. Quiero correr mi parte de la carrera. Vamos. Aguanta hasta ese minuto de aplauso para Dios. Aleluya. Con ese aplauso estamos diciendo: el legado de la fe ha llegado a nuestras manos y no nos vamos a detener. Vamos a seguir corriendo. Vamos a buscar gente necesitada y vamos a decirle: mi evangelio sigue teniendo poder. Vamos a buscar gente quebrantada y vamos a decirle: yo tengo un Cristo que restaura. Vamos a buscar gente atada y oprimida y vamos a decirle: hay solución para tus ataduras, hay solución para la drogadicción, hay solución para la depresión.